Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 48. Dios reprende la infidelidad de Israel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos otorgas, por el día que nos regalas. Nos disponemos en este momento a estudiar este capítulo del libro de Isaías y para ello solicitamos la presencia y dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y a guardar las enseñanzas en nuestro corazón para que nuestra vida cristiana sea fortalecida. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 48 es una recapitulación de los mensajes dados anteriormente. Los hechos que se han descrito, las profecías que se han pronunciado, se cumplieron tal y cual como el Señor así lo había dicho. Entonces Israel no tiene excusa ante el cumplimiento de las profecías. Son evidencia clara de la omnipotencia divina. Vamos a dividir nuestro estudio en varias secciones. La primera parte son los versículos 1 al 6 y hace referencia a las predicciones antiguas. Leamos el versículo 1. Oíd esto, casa de Jacob, que hoy llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Los israelitas llevan un nombre honorífico, el nombre de Israel, que es un verdadero timbre de gloria, ya que les recuerda el acontecimiento que da en que es un pueblo elegido y protegido por Dios. Además han salido de las entrañas de Judá, gran antepasado de la tribu señora de Israel desde la implantación de la monarquía israelita. Pero tienen una conducta poco sincera y puramente formalista. Juran en nombre del Señor, hacen pacto, pero no tienen nada que ver ni con la verdad ni con la justicia. Realmente su proceder no corresponde con los privilegios otorgados. Sigamos con el versículo 2. Sin embargo, de la santa ciudad se nombran y confían en el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Aquí nos describe a estos traidores que profesaban ser ciudadanos de Sión, pero lo eran solo de nombre, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es una actitud hipócrita que acompañó a muchos israelitas en el transcurso de la historia. Procuraban conseguir las bendiciones de la lealtad de Dios, pero no estaban dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Deseaban tener los privilegios del discipulado, pero se negaban a aceptar sus responsabilidades. Lamentablemente, es la realidad de muchos cristianos hoy, cuya profesión se basa en ciertas ceremonias, pero en su corazón está en otro lado. Tienen otras prioridades y todos sus ritos son pura apariencia. Este es un tremendo reproche divino contra la hipocresía. Miremos el versículo 3. Lo que pasó ya antes lo dije, de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. En este versículo se insta al desleal pueblo de Judá a que reconozcan la presencia de Dios. Dios había predicho estos acontecimientos, pero para los hipócritas faltos de fe, lo que ocurrió fue completamente sorpresivo. Esto significaba que no estaban prestando la debida atención a los mensajes que el Señor les había impartido por medio de los profetas. No creían en las advertencias divinas. Eran como los antediluvianos, cuando Noé duró muchos años anunciando el diluvio. Sin embargo, cuando ocurrió, los tomó por sorpresa. Si prestamos atención a las advertencias divinas, a las profecías, nosotros no seremos tomados por sorpresa en la crisis final. Dios da la profecía
para que nuestra fe sea afianzada en Él. Sigamos estudiando el capítulo 48, los versículos 4 y 5. Por cuanto sé que es duro, que una barra de hierro es tu cerviz y tu frente de bronce, por eso te dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios ya sabía lo que iba a suceder cuando llamó a Israel. Se dieron las advertencias en cuanto a la transgresión, porque el Señor conocía los peligros que Israel tenía por delante y con cuánta facilidad caerían en la tentación. Pero apenas salió de Egipto, miren ustedes lo que sucede. Atribuyó a un ídolo, el becerro de oro, su liberación. Cuando comienza el cautiverio en varias oportunidades, Jeremías reprendió al pueblo por su duro corazón. Pero lo cierto es que en el momento de la crisis no tienen excusa. Dios los había guiado, Dios les había advertido, pero su duro corazón les impidió aceptar la amonestación divina. Tengamos cuidado nosotros de cerrar nuestros oídos caprichosamente a las amonestaciones del Señor. Versículo 6. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Israel tenía las evidencias más claras sobre la presencia divina. Eran tan claras que todo lo que el Señor había predicho se cumplió y lo habían visto sus propios ojos. ¿No van a admitir francamente la dirección divina? ¿No están dispuestos a aceptar las nuevas enseñanzas o profecías que Dios les enviaba? Por eso el texto nos enfatiza que este pueblo es de duro corazón como un hierro, porque a pesar de todas las evidencias del amor de Dios, ellos desconfían de Dios y siguen otros caminos. El profeta, pues, en esta sección recrimina la conducta del rebelde Israel a través de su historia. Ahora que todo está cumplido, invita a Israel a dar testimonio de ello, es decir, a reconocer las profecías cumplidas como prueba de la divinidad de Yahvé, y ahora vosotros lo anunciaréis. Miremos los versículos 7 al 11, que es la segunda sección donde el profeta expone el mensaje de Dios con nuevas predicciones. La pregunta es si el pueblo llegará a confiar en Dios. Miremos el versículo 7. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día lo habéis oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. El Señor anuncia cosas nuevas que se van a realizar ante los ojos de Israel, para que no los vaya a tomar por sorpresa. Pero entonces anuncia las cosas nuevas que entrarán ahora en su fase de realización. Dice el versículo, ahora han sido creadas. Y además da a entender que no se los comunicó antes para que fuesen más impresionados en el momento de la realización. Como dice, para que no dijeras, ya lo sabía yo. Israel no tenía noticias de esta súbita promesa de liberación que se va a cumplir muy pronto. Pero lo cierto es que ni los hombres ni los ídolos pueden decir que ya lo sabían exactamente cómo era que el Señor los iba a liberar. Versículo 8. Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías sabido. Ciertamente no se abrió antes tus oídos, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Como Dios no los había revelado, ningún otro podía decir que las sabía ya. Son nuevas para los hombres, pero Dios las sabía de antemano. Dios conocía perfectamente el carácter perverso del pueblo de Israel. Sabía que no quería creer y que hasta el fin trataría de justificar su rebeldía. Muchos acontecimientos vendrán, pero Israel debe aprender a dejar de ser rebelde y más bien seguir las indicaciones divinas. Es la única manera que le encontrará razón a su existencia. Miremos el versículo 9. Por amor de mi nombre contendré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Debido a su terquedad y a su rebeldía, el pueblo de Israel no merecía más misericordia ni gracia de parte de Dios. Por la caída de Israel,
traería oprobio al nombre de Dios. El nombre es su carácter, que es misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Si Israel fuera consumida, los hombres pensarían que Dios era caprichoso, vengativo e incapaz de ejecutar sus propios planes y propósitos. Así que Dios mostraba misericordia al pueblo de Israel para que a través de este pueblo las naciones conocieran a Dios. Elena de White comenta: todos los habitantes de Judá eran personas sin méritos y sin embargo Dios no quería renunciar a ellos. Por su medio, el nombre de Él debía ser ensalzado entre los paganos. Muchos que desconocían por completo sus atributos habían de contemplar todavía la gloria del carácter divino. Con el propósito de presentar claramente sus designios misericordiosos, seguía enviando sus siervos los profetas con el mensaje: volveos ahora de vuestro mal camino. Esto se encuentra en Profetas y Reyes, página 235. Por eso Dios iba a seguir manifestando misericordia y bondad para con los judíos a pesar de su terquedad. Es interesante porque en el Nuevo Testamento se dice que el Señor no ha venido aún a ejecutar su juicio porque no desea que todos perezcan, sino que todos puedan arrepentirse de su pecado. Versículos 10 y 11. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre y mi honra no la daré a otro. El Señor ha permitido ciertas circunstancias para purificar al pueblo de Israel, pero la intensidad de esas pruebas no puede compararse con la afinación de la plata, ya que no todos han quedado completamente limpiados del orgullo y la hipocresía. Si el Señor hubiese purificado completamente a su pueblo en el horno de la aflicción, es muy probable que no hubiera sobrevivido y el honor de Dios ante el mundo y ante el universo hubiese quedado en entredicho. Así que Dios iba a salvar a Israel no porque lo mereciera, sino para mostrar al universo lo amoroso y misericordioso que es el Señor. Esto llevaría al mundo a glorificar a Dios. Muchas veces el Señor permite que pasemos por el horno de las aflicciones para ser purificados. Así que debemos agradecer a Dios que nos permite estas circunstancias porque nos ama y desea hacernos un pueblo fiel y santo. Elena de White explica: los hijos de Dios están siendo probados en el horno de la aflicción. Si soportan la primera aflicción, no es necesario que pasen por segunda vez por una prueba semejante. Pero si fracasan, se les presenta la prueba una y otra vez y en cada ocasión en forma más dura y severa. Así se pone delante de ellos una oportunidad tras otra para que ganen la victoria y demuestren que son fieles a Dios. Pero si continúan manifestando su rebelión, al fin Dios es obligado a retirar de ellos su espíritu y su luz. Esto está en los manuscritos 69 del año 1912. Dios desea salvarnos. Dios desea pulirnos para que seamos ciudadanos del reino de Dios. Así que Elena de White agrega lo siguiente: dolores y aflicciones deben sobrevenir a todos y esto solo es bello cuando actúa para pulir, santificar y refinar el alma a fin de que sea un agente adecuado para que sirva al Señor. Carta 69 del año 1897. A veces no entendemos los propósitos de Dios. Ante las circunstancias que podamos enfrentar, podemos confiar en que Él hará siempre lo mejor para nuestro bien. Su deseo de salvarnos es motivado por su amor hacia nosotros. Viene entonces una sección de este capítulo 48 de Isaías donde Dios revela las cosas nuevas por amor y para ello presenta sus credenciales como creador de todas las cosas y forjador de la historia de Israel. Esta sección va del versículo 12 hasta el 16 y para cumplir su voluntad traerá a Ciro para libertar a su pueblo del yugo babilónico. Miremos el versículo 12. Óyeme Jacob, y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el último. Nuevamente el profeta mezcla los dos nombres,
Jacob e Israel, para recordar los orígenes de este pueblo. Fue Dios quien llamó a Jacob y lo convirtió en Israel. En ese momento Dios se dirige a un pueblo que llevaba el nombre de Jehová con hipocresía y no sinceramente. Dios le recuerda su llamado y recuerda que su amor por este pueblo es grande para que el pueblo reaccione, reconozca al Señor. Para recordarles su amor, Dios procuraba atraerlos de nuevo a Él. Y entonces se presenta como el primero y el postrero. Antes que las cosas fueran, Dios ya era. Y cuando llegue la consumación de la historia del pecado, Él seguirá siendo Dios. Versículos 13 y 14. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntos. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Dios presenta sus credenciales como el creador y ordenador del universo. El Dios que llamó a la existencia las estrellas y todo lo que hay es el mismo Dios que formó la nación de Israel y le dio la comisión de que fuera su representante escogido en la tierra. Y entonces lanza un desafío a quienes adoran ídolos. ¿Quién más puede hacer lo que Dios hace? ¿Quién más puede predecir el futuro? Entonces Dios ratifica su promesa a Israel. Dios intervendrá por medio de su escogido, de Ciro, y se ejecutará la sentencia contra Babilonia y el pueblo de Dios será liberado. Entonces vuelve a enfatizar su profecía de liberación en los versículos 15 y 16. Yo hablé y lo llamé y lo traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El Señor presenta la buena nueva. Dios llamó a Ciro para que cumpliera su obra de tal manera que su camino fuera próspero. Pero aquí hay algo interesante y es que se presenta la divinidad. Al parecer Jesús es quien habla, que desde el comienzo Él estaba allí. Desde el comienzo de la creación, Jesús como Hijo de Dios participó. Entonces el profeta dice, me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Cristo vino del cielo, enviado por la divinidad para salvar al mundo. Fue enviado por el Padre, pero fue ungido y acompañado por su Espíritu. Lo mismo sucede en el bautismo. La divinidad se manifiesta ante el hombre. La tarea de salvar al hombre es siempre una iniciativa de la divinidad. Entonces el Señor interrumpe un poco el tema que viene tratando e introduce un mensaje de amonestación al pueblo de Dios. Esto está entre los versículos 17 al 19. Otra había sido la historia si Israel se hubiera mantenido fiel al Señor. Miremos el versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Este es uno de los versículos más amorosos que hay en el libro del profeta Isaías. Nuevamente se enfatiza que Jehová, el que tiene vida en sí mismo, es el Redentor, es el pariente más cercano, es el único con capacidad para restaurar. Él es el Santo de Israel. Recuerden que este es el tema más importante del libro de Isaías, la santidad de Dios. Dios no es cualquier Dios o cualquier ídolo, no. Él es el Santo, Él vive en santidad y ese Dios es quien debe ser el guía de Israel. Dios desea lo mejor para su pueblo. Dios es el que lo encaminó por las sendas de salvación. Esto nos recuerda, por supuesto, la obra de Cristo, que vino a mostrarnos el camino de salvación, la senda de la vida. ¿Qué hubiera pasado si Israel hubiera seguido la senda de justicia? Leamos los versículos 18 al 19. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar.
Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre será eliminado ni borrado de mi presencia. En este pasaje hay una expresión de tristeza de parte del Señor. Si Israel hubiera sido obediente, porque Dios nos ha dado sus mandamientos para guiar, para proteger, para que su pueblo fuera santo como Él es santo. Entonces se compara la paz como un río y la justicia como las olas del mar. Es decir, sería una nación próspera, su descendencia sería como la arena del mar y su nombre hubiese permanecido en el libro de los fieles. Pero lamentablemente Israel no cumplió. Israel no siguió las sendas de justicia. Ahora, este mismo llamado e invitación nos llega a nosotros con resultados eternos. Elena de White comenta: los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma, su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto. El Señor dice: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que expresa la gloria o carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios. Los miembros de una raza renovada andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignos. Esto se encuentra en La Fe por la cual vivo, página 369. Seguir las sendas del Señor es la garantía de vida eterna. Entonces viene la gran promesa de liberación y el gran llamado a salir de Babilonia. Versículos 20 al 22. Dios guiará a su pueblo a la libertad. Entonces el tiempo de salir de Babilonia ha llegado. Versículo 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, anunciadlo con voz de alegría, publicadlo, llevad la noticia hasta lo último de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Hay dos palabras que se relacionan en este versículo. La primera es la orden de salir. Dios llama a Israel para huir de la tierra opresora a la libertad. Pero la otra palabra es redimió. Jehová fue quien los sacó de Egipto. Jehová fue quien pagó el precio de su libertad. Esto nos lleva al llamado final de la historia, cuando se le pedirá al fiel pueblo de Dios que salga de la Babilonia espiritual. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 18, el verso 4, y dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. En el momento crucial de la historia, Dios llamará a su pueblo a salir de la confusión espiritual y unirse con Él para poder ser victoriosos en esta crisis final y de esta manera recibir la vida eterna por herencia. Y terminamos el capítulo 48 de Isaías con maravillosas promesas que encontramos en los versículos 21 y 22. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, ha dicho Jehová. En estos versículos hay dos afirmaciones categóricas que no podemos pasar por alto. La primera: Dios guiará a su pueblo en retorno a Jerusalén como fue guiado Israel en el desierto cuando salieron de Egipto. Dios les proveerá agua en el desierto, alimento en la tierra estéril y prosperidad en el camino. Dios estará con su pueblo de regreso a la tierra de Palestina. Pero en segundo lugar dice: no hay paz para el impío. Mientras Israel goza de la bendición de Dios, no es lo mismo para aquella nación que no quiso escuchar las advertencias divinas. Pero también es un llamado de atención a los seres humanos que no quieren escuchar la voz de Dios. Nunca experimentarán la verdadera paz lejos de Dios, porque la obediencia y la paz van juntas. La justicia y la paz van tomadas de la mano, y ambas
son el resultado de amar al Señor y obedecer. Apreciado amigo y hermano, hermana que me escuchas, que está presente en este estudio de la palabra del Señor. Ese Dios de amor, ese Dios que cuidó a Israel, ese Dios que cumple sus promesas, es el Dios que hoy desea darte los más ricos dones, paz y justicia. Pero para ello debes someter tu vida en las manos del Todopoderoso. Debes seguir sus caminos. Por eso te invito hoy a darle el primer lugar de tu vida al Señor Todopoderoso, y Él te guiará por senda de paz. Que esa sea tu experiencia hoy, es mi oración por ti. Amén.